En 1826 asumí el primer presidente argentino, Bernardino Rivadavia. En 1826, nuestro país, el país de aquellos años, tomaba una deuda externa con Ambari Brothers de 100.000 libras esterlinas para hacer el puerto de Buenos Aires, crédito que se pagó 100 años después, que se terminó de pagar 100 años después. La historia de la deuda externa del pueblo argentino ha sido siempre eterna. Hoy, en los momentos que está viviendo el país de pobreza, desocupación, miseria, cierres de fábricas, problemas con la educación, este gobierno nuevamente nos ha endeudado por más de 100 años y la historia continúa. Esa es la grieta de los negocios que ellos hacen, de los gobiernos que ellos hacen, no para nosotros, no para el pueblo, sino para unos pocos, que son los pocos de siempre. Parece que la historia de la deuda externa argentina tiene tantos años, casi, como años tiene nuestro país, ¿no? La primera deuda que tenemos es justamente la que contrae Rivadavia, que se empieza a gestar en realidad cuando Rivadavia era ministro de gobierno de Martín Rodríguez. Los países pierden autonomía en sus decisiones políticas. No olvidemos que la política económica es parte de la política. O sea, uno vota, pero vota al presidente para que haga los deberes del Fondo Monetario. Del 67 al 73, la deuda se duplica. La historia de la deuda externa es demasiado larga para un país que solo tiene 200 años de vida. Antes de la dependencia con el Fondo Monetario Internacional, existieron otras deudas que sentaron un precedente de obediencia y sumisión ante las potencias extranjeras. En el año del Bicentenario, analizar estas cuestiones se vuelve una materia indispensable para un país que pretende alcanzar la mayoría de edad. Pero cuando llega la Revolución de Mayo, la situación de guerra altera la posibilidad de circulación por las guerras, las levas, las confiscaciones de ganado. Entonces ese desarrollo económico que había estado hasta ese momento se va a trastocar.
En las guerras de la independencia, el Alto Perú se convierte en un país independiente, que es Bolivia. O sea que no solamente la guerra trastoca la posibilidad de la extracción de la minería, de la plata, porque toda situación de guerra, las minas necesitan todo un mantenimiento para poder continuar su producción. En la guerra ese mantenimiento se corta, además los indios son declarados emancipados, ya no los pueden utilizar como mano de obra como se usaban antes, una serie de trastornos. Pero además la independencia del Alto Perú corta en mucho este circuito de la plata hacia el Atlántico. O sea, Estos países que se independizan adquieren modelos de desarrollo, digamos, para llamarlos de alguna manera como lo llamó la CEPAL, para insertarse en este capitalismo internacional, ¿no? En este mundo económico que era el capitalismo internacional. Y para insertarse, obviamente había que producir lo que permitiera venderse en esos países centrales, ¿no? Eso conformó las estructuras de la economía argentina. Yo digo que en realidad las invasiones inglesas son una consecuencia, digamos, de la expansión comercial de Inglaterra. O sea, por ejemplo, en este momento, ¿no es cierto?, en 1822-24, lo que uno ve es que el 50% de los comerciantes de la ciudad de Buenos Aires eran ingleses. O sea, Buenos Aires es una plaza comercial muy importante y que se había ido desarrollando sobre todo desde fines del siglo XVIII en adelante. Entonces las invasiones inglesas es como el corolario natural, ¿no es cierto?, de una plaza en donde, digamos, la fuerza económica inglesa era muy grande y para la mentalidad de la época solo quedaba coronarla, digamos, con la dominación política. En 1922, la Junta de Representantes de Buenos Aires faculta al gobierno para negociar un préstamo de 1 millón de libras esterlinas con Inglaterra. Bernardino Rivadavia es el encargado de tramitarlo, en su calidad de ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores de la provincia de Buenos Aires. Rivadavia empezó a gestionar eso para... España estaba en muy mala situación económica. Entonces, 1 millón de libras para comprar el reconocimiento de la independencia de España. Era ayudarle a España en un momento muy difícil y que España retribuyera, no pagándolo, sino reconociendo la independencia argentina. Por eso es tomado como una especie de paradigma este crédito, porque como decir, bueno, la historia del endeudamiento externo argentino es una historia que empieza mal, porque de entrada ya empieza con una especie de minusvalía nuestra y dice, bueno, vamos a vender los bonos al 70% o el del 100%, pero resulta ser, fíjense, que nos va bien. Y vendemos los bonos en la bolsa. Primero, cuando se llega a la negociación con la Baring, ¿no es cierto?, además de cobrarnos el interés, lo más paradójico es que la Baring hace un muy buen trabajo, ¿no es cierto?, un banco, digamos, muy importante en Buenos Aires, en Londres, y logran colocar los títulos argentinos al 85%. Entonces ahí viene lo primero. ¿Qué hacen los negociadores argentinos, o sea, Rivadavia y sus amigos ingleses? Se quedan con la diferencia. O sea, dicen, es el 70%. Se quedan con 150.000 libras esterlinas, que para ese momento es una fortuna impresionante. Entonces ahí nomás se quedan con eso. El empréstito de la Baring Brothers es la historia del primer endeudamiento argentino. Un préstamo marcado por la corrupción y los intereses mezquinos que demoró 100 años en terminar de pagarse.
la llamada Revolución de Mayo tuvo como objetivo cortar los lazos con España de la mano de Moreno, Castelli y otros representantes. Sin embargo, la mentalidad colonial y el sentimiento de inferioridad respecto a Europa hizo que siguiéramos dependiendo de ellos en muchos aspectos en los años posteriores. En 1848, Rosas encara, digamos, una renegociación de la deuda, como para poner un poco en orden cuánto te debo, cuánto te pagué, cuánto decís vos que me pagaste y cuánto digo yo, y ahí medio se hace un parate. Después, digamos, hay otro momento muy crítico, hay dos momentos críticos en Argentina. En 1873, que es la crisis internacional, que es la primera gran crisis, o sea, antes de la crisis de 1930, el mundo sufre una gran crisis que es en 1873, donde se nos cae el precio del principal producto exportable en ese momento que tenía Argentina, como ahora es la soja, en esa época era la lana, y se cae el precio de la lana y bueno, la Argentina queda en una situación muy deplorable y tiene que, digamos, aminorar el pago de las obligaciones internacionales, y en 1890 donde entramos en cesación de pago directamente. Después de esto, digamos, quedamos medio como excluidos del mercado internacional, fundamentalmente por una razón fáctica, pero comienza, digamos, a normalizarse la situación fundamentalmente con Sarmiento. O sea, a partir, digamos, Mitre, Sarmiento y Avellaneda, para algunos autores como es Cortés Conde, son como presidentes fundadores, son los que ponen los cimientos para lo que va a ser después el proyecto de la generación de los 80, que es el modelo primario exportador. Entonces, en ese ordenamiento que hacen, ese, digamos, esfuerzo por lograr cierto grado de institucionalidad en Argentina, bueno, entre las cosas que logran es cierta confianza, ¿no es cierto?, internacional, y hay algunos empréstitos, algunos endeudamientos por parte de Sarmiento. Hacia mediados del siglo XIX, la economía argentina comenzó a experimentar un rápido crecimiento. La producción de carne y cereales para exportación fue el modelo con el que la Argentina ingresó al mercado internacional como un país agroexportador bajo el paradigma de la División Internacional del Trabajo. Sí hay en el sustrato de esta articulación una convicción muy fuerte, marcada por una división internacional del trabajo, que indica que los países tienen ventajas comparativas en relación a otros países para producir determinadas cosas y que les va a ir bien en ese esquema. Entonces, en ese esquema, en el cual todos creen hasta 1930, los países van produciendo lo que, según los sectores que dominan la economía y muchas veces también el sistema político, están en mejores condiciones, a más bajo costo, con menor riesgo para producir. Durante la década del 30, más conocida como la década infame, se firma el pacto Roca-Runciman, conocido ejemplo de corrupción y combinación de intereses políticos empresarios que entregaron el país a la rapiña de la corona británica. El Tratado Roca-Runciman fue firmado en 1933, luego de que Inglaterra hubiera firmado el Tratado de Ottawa en Canadá con los miembros, con sus colonias propiamente dichas. En ese marco de restricciones al comercio internacional, Inglaterra, que tenía obviamente fuertes intereses comerciales, financieros, de la infraestructura, porque había llevado los ferrocarriles a Australia, Canadá, a la India, sus colonias, a Sudáfrica, así como a la Argentina, a Uruguay y a Brasil, que no eran sus colonias, sino a través de inversiones, lo que intenta en este contexto de crisis internacional es reafirmar o consolidar sus vínculos comerciales con sus colonias. Por lo tanto, el presidente Justo va a enviar a su vicepresidente, Julio Arroca, hijo, a firmar un tratado en Londres,
en el cual se puedan recomponer, luego de la primera recomposición comercial de Inglaterra con sus colonias políticas, recomponer algún tipo de relación. Y ahí, por eso se lo conoce también con el Tratado de las Carnes, porque el principal objeto de negociación es la cuota de carnes que la Argentina le va a poder vender a Inglaterra. Cuota que había bajado mucho, fruto de las políticas restrictivas de Inglaterra posteriores a la crisis. Entonces, esta parte le corresponde a la Argentina, pero además gran parte de esa carne la están produciendo frigoríficos ingleses, que le compran la mayor cantidad de esa carne a los invernadores, que son básicamente los productores de carne de exportación de la provincia de Buenos Aires. Podemos ver que gran parte de estos invernadores están en el gobierno. De hecho, los ministros de Agricultura, que había Ministerio de Agricultura en ese entonces, muchas veces corresponden a sectores que están vinculados a los estancieros de Buenos Aires. Ahí se puede leer esta connivencia de intereses económicos y políticos, y cómo se usa la política pública, en este caso la intervención del Estado, para sostener un modelo económico. El Pacto Roca-Runciman es uno de los tantos ejemplos en los que la acción de un gobierno se correspondió con los intereses de una oligarquía argentina con incumbencias en la industria de la carne y que presionó para mantener las relaciones con Inglaterra a cualquier precio. Con la caída de la bolsa de Wall Street, se produjo un fuerte desplome en las inversiones extranjeras. Esto trajo como consecuencia un crecimiento inusitado del desempleo y el fin del modelo agroexportador. Este nuevo escenario económico obligó a un cambio en la política argentina, dando paso a la suba de aranceles para la importación y a una sustitución de importaciones poco planificada. ¿Dónde están nuestros hijos? Una cuestión a considerar en esto de la dimensión política que te decía, creo es cuál es la relación o el papel de la deuda externa en función de los patrones de acumulación imperantes, ¿no? Esta es una categoría que desarrolla muy bien Eduardo Basualdo, un economista argentino, por ahí no tan conocido en el ámbito de la universidad aquí en Córdoba. Basualdo plantea claramente esta cuestión de que la deuda externa y el papel que cumplió está vinculada fuertemente a cuáles fueron los patrones de acumulación. Entonces, tenemos que analizar la naturaleza de esa deuda externa y por lo tanto su papel y cuánto de condicionante puede tener esa deuda externa en función de esos patrones de acumulación. Para 1914 aproximadamente, la Argentina tiene como una señal clara de que el modelo exportador tiene sus límites, se ha acabado la tierra que se puede incorporar. O sea, en la frontera, se llegó a la frontera agrícola. Eso significa que 55 millones de hectáreas en la pampa húmeda incorporadas para ese modelo se habían acabado, se había llegado al límite. Entonces, eso indicaba un tope también en la productividad, porque hasta ahí la productividad había aumentado por la incorporación de tierras. Entonces, ahora está este dilema. Gran parte de lo que nosotros exportamos también nos lo comemos adentro, lo consumimos, comemos cereales, carnes. Entonces empieza el forcejeo sobre ese modelo, porque es claro que no se puede incorporar más tierra. Estos gobiernos toman una parte del repertorio de reformas o de formas de inserción del Estado en la economía. Pero en el caso de la Argentina, las medidas que se toman son para salvar al modelo agroexportador. No es para fomentar la industrialización. Hay una propuesta de Pinedo para fomentar la industrialización, pero es rechazada en el Senado. Entonces, lo que se va realizando en términos de la industrialización es lo que los industriales que ya existían de antes y otros nuevos ven como nichos dada la protección arancelaria.
Con el ascenso de Juan Domingo Perón al poder, el gobierno impulsó nuevamente la sustitución de importaciones. Esta política estaba asignada por un marco de posguerra en el cual las arcas del Estado rebosaban de divisas. Lo que ocurre desde el primer gobierno peronista y hasta los 70 es justamente un proceso de industrialización que atraviesa distintas etapas y donde hay distintos grupos que se consolidan como los grupos de poder. Entre el 45 y el 55 hasta el derrocamiento de Perón se consolida como dos nuevos grupos de poder en Argentina, que son la burguesía nacional y la clase trabajadora. Que dos nuevos bloques de poder que se enfrentan al tradicional bloque de poder que era la oligarquía terrateniente en el modelo agroexportador, que luego Basualdo la llama oligarquía diversificada porque se ve, a partir del proceso de sustitución de importaciones que ocurre desde los 30 fundamentalmente, se ve obligado a diversificar justamente su producción. Son dos cosas, una burguesía nacional, pero en un modelo en donde el empresariado entendía que su principal comprador era el trabajador. Entonces había una idea, ¿no es cierto?, en donde cuando más se le pagaba al trabajador, mayor es la capacidad que demanda tener ese trabajador, que tarde o temprano le terminaba pagando su patrón, directa o indirectamente, ¿no es cierto? Un buen salario era la garantía que tenía el patrón de que iba a poder vender lo que producía. De 1945 en adelante tiene dos problemas. Por un lado, hay un mundo que a partir de 1930 se cierra, que a veces no lo entienden, dicen, no, ¿por qué la Argentina no participa del comercio internacional? Y bueno, es un mundo que se cierra, o sea, no es un mundo, de un flujo internacional de fondos, de bienes, de personas, muy golpeado por tres hechos que en términos históricos en realidad son bastante cercanos, que es la Primera Guerra Mundial, la crisis del 30 y la Segunda Guerra Mundial. Entonces esos tres hechos, ¿no es cierto?, provocan, que el mundo que cada país se retraiga sobre sí mismo. Entonces el periodo de auge, ¿no es cierto?, del peronismo del 45 al 55 se da en ese periodo de gran retracción. En el proceso de sustitución de importaciones, que termina en Argentina alrededor de los 76 con la dictadura militar, el eje ordenador de las relaciones económicas era la producción industrial, ¿sí? Entonces la deuda externa ahí cumplió un papel hasta el 76 fundamentalmente muy importante en ese proceso de industrialización. Se tomaba deuda externa, los grupos privados tomaban deuda externa para industrializarse, para comprar insumos, infraestructura, ¿sí? Es decir, había una contrapartida en el aparato productivo, en la economía real, de esa deuda externa. Durante la primera presidencia de Perón resolvió la repatriación de la deuda externa, que no significó cancelar la deuda externa, sino emitir títulos de deuda en el mercado interno y con esos fondos comprar divisas y cancelar la deuda externa que había en ese momento. Recién a partir de 1954-55, o sea, en las postrimerías del gobierno de Perón, comienza a haber una reactivación del comercio internacional y como que el mundo empieza a cambiar la visión y empieza a haber, una mayor intercomunicación. Pero ya, el modelo que había hecho la Argentina es un modelo muy cerrado. Entonces, en general, los flujos de capital van también de la mano de los flujos comerciales. Entonces, la Argentina va a tener un periodo de mucha cerrazón hasta 1976, cuando viene, el golpe, y eso lleva entonces que no tenga mucha importancia la deuda externa. Como no podía ser de otra forma, y coherente con los intereses de clase,
El primero en entrar al Fondo Monetario Internacional fue un presidente de facto y representante de la rancia oligarquía terrateniente, Pedro Eugenio Aramburu. A partir de allí, se profundiza la dependencia a través de la deuda externa, como un signo de sometimiento de toda América Latina. ¿Dónde están nuestros hijos ahora? ¿Qué viento los barrió? ¿Dónde nuestros maizales de oro mecieron